Hablar del árbol de la vida. El concepto del árbol de la vida lo podemos encontrar en diversos temas, tales como la religión, la filosofía, la biología y la mitología. El árbol de la vida es una de las artesanías principales aquí en México. Cuando llegaron los españoles, los misioneros españoles aquí a México, trataron de evangelizar a los nativos y por este medio hicieron o le pidieron a un artesano que creara un árbol de la vida en barro y que que los principales, que se representara en el árbol a Adán y a Eva. Bueno. Ok, el árbol de la vida también es conocido como árbol del conocimiento o árbol cósmico en otras culturas. Aquí en México, cuando escuchamos árbol de la vida, lo relacionamos con la artesanía, que es típica de aquí, sobre todo del pueblo mágico Metepec. Investigamos algunas obras importantes que están inspiradas en los árboles de la vida. Y por ejemplo, hay un árbol de la vida que lo titularon Árbol de la Literatura. El autor de la obra es Miguel Ángel González, de Metepec. Y está súper padre esta obra porque el autor, para hacerla, leyó 60 libros muy reconocidos de la literatura, de los autores desde William Shakespeare hasta Dante, Alighieri y así. Y todas sus obras, todos sus 60 libros están representados en ese árbol, que es una escultura. También está la pintura de Gustav Klimt, que es el árbol de la vida en tonos dorados, y es una de sus obras más reconocidas. Y también está una escultura hecha por el autor Sebastián, que lo que él quería era que hubiera un árbol de la vida para la entrada, que fuera como la entrada a Metepec, para reconocer cómo este pueblo destaca por los árboles de la vida. Entonces la obra que él realizó es como la puerta de la ciudad. Bueno, ahora, las características principales de un árbol de la vida, principalmente, o sea, físicamente, son hechas de barro policromado. Generalmente son muy adornadas, tienen muchos colores y se basan principalmente, los más reconocidos, en religión. Simbolizan a Dios, a la creación, luego todo lo que se deriva de ellos, de Adán y Eva, los ángeles y todo el proceso de creación en 7 días. Los árboles de la vida, principalmente en México, fueron hechos a partir de la colonización española. No solamente de religión, ellos querían enseñarles todas sus tradiciones y cultura a los indígenas de México, y pues el árbol de la vida fue como una manera de transmitir toda esa cultura para que los indígenas de México la pudieran adoptar. Bueno, y el árbol de la vida pues se compone de diferentes partes, ya dependiendo de la religión. Las más reconocidas son el tronco, el cual es la fortaleza del árbol, representa la fortaleza. Luego las raíces del árbol, los cuales representan el lado oscuro del árbol, que trata de representar, pues digamos que el inframundo. Luego por otro lado tenemos las ramas. Las ramas se supone que cada vez van creciendo para llegar a alcanzar el cielo y la verdad absoluta. En algunos casos también tenemos que salen frutos del árbol, lo cual representa los frutos que comió Adán, la manzana que comió Adán. Y al igual que en otros casos vemos que el árbol tiene hojas. Estas hojas representan a toda la población o toda la gente que sigue esta religión. Al igual que el árbol es representado en muchas religiones, pero la que más se usa es en la del cristianismo. También se ha hecho últimamente una pregunta muy importante, la cual dice que siendo nosotros parte del siglo XXI, podríamos elaborar un árbol de la vida en base a lo que hemos vivido durante este siglo. Y mi respuesta sería que depende.
Depende de qué. Si lo vemos de un ángulo de innovación tecnológico y emprendedor, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque podemos agarrar muy pocas cosas del siglo XX como nuestras bases para a partir de ahí poder elaborar un árbol de la vida muy completo en estos apenas 16 años que hemos vivido del siglo XXI. Y también alrededor de nuestro campus hay muchos tipos de especies y de plantas que viven alrededor de la ubicación de nuestro campus, pero más que nada a mí me impresiona cómo, siendo un área muy verde, pues estamos a las orillas de la falda del Cerro de las Mitras. Poco a poco se ha ido consumiendo a través de los años. La prepa fue la primera edificación establecida en esta área del cerro, y poco a poco los diferentes fraccionamientos o construcciones han ido acabando con las áreas verdes del lugar. La fauna del lugar se ha visto afectada porque les hemos estado quitando los hábitats en donde ellos viven. Los animales que más se notan en esta área son los osos negros, serpientes de varias características, y muchos insectos. También las áreas verdes como los encinos y diferentes matorrales sí, han ido desapareciendo gracias a las construcciones que han habido. Entonces, las condiciones antes eran óptimas en esta área. Después de tanta construcción y de tanta expansión de la ciudad, estas áreas se han ido deteriorando, provocando que se vaya perdiendo toda la diversificación que teníamos en nuestra área. Gracias. Bueno, y por último, otras culturas que adoptaron el significado del árbol de la vida, podemos tomar como ejemplo, por ejemplo, la cultura católica, la cultura judía y la cultura hermética. Estas tres, por ejemplo, tienen muchas cosas en común, principalmente que los tres hablan sobre Dios y de la creación, de cómo Dios es la base de todo, y pues así podemos ver que a pesar de la diversidad de región o de cultura, de tradiciones, el concepto de árbol de vida se adapta en diferentes culturas, pero tienen muchas cosas en común. Otra cosa que vamos a mencionar son los arquetipos. Un arquetipo es algo que permite al hombre entender mejor lo que está a su alrededor. También el significado del árbol tiene un significado unívoco. Quiere decir que puede ser representado o visto de diferentes formas en diferentes ámbitos. Gracias. Bueno, y rapidísimo antes de irnos para decir del proyecto, decidimos hacer una pintura y vamos a explicar la historia de México en la pintura. ¿Sí? Y el tipo de pintura va a ser impresionista.